donde vamos a hablar del propósito. Vamos a hablar de qué es el propósito, cuál es el propósito de aquello que nos sucede, qué es el propósito de vida. Y nada, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar aquí hoy, una vez más, los jueves a las 8:30 en el live de la semana. Bueno, vamos esperando a que las personas se vayan incorporando. Vamos saludando por aquí. Bueno, un tema súper interesante que creo que os puede interesar enormemente, el propósito, aquello, el para qué de aquello que nos sucede. Mira, ya se van incorporando las personas, bienvenidas Celia. Y bueno, el propósito el propósito de vida, el propósito de aquello que nos está sucediendo, el propósito de nuestra experiencia humana, es el tema que vamos a tratar hoy. Esperamos un poquito más que se vayan incorporando el resto de personas. Y bueno, a ver qué os parece el tema de hoy. Bueno, si eso ya vamos empezando. Bueno, el propósito. Bueno, ¿qué es el propósito, no? Pues bueno, el propósito es aquello que nos está sucediendo y el propósito es el para qué de lo que nos está sucediendo, ¿no? Todos nacemos con un propósito de vida, sepamos o no cuál es, pero hay un propósito común a todos nosotros, que es la experiencia. Todos nacemos para experimentar, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces realmente el propósito de nuestra vida, de nuestra existencia, es esa experiencia, porque a través de esa experiencia es como vamos a poder evolucionar. Entonces es el propósito común a todos nosotros. Entonces la experiencia es la que nos va a acercar a nuestro desarrollo, la que nos va a acercar a nuestros dones y talentos y la que nos va a acercar a nuestro propósito de vida. Por tanto, no hay nada ni bueno de aquello que nos sucede, todo lo que nos sucede en la vida es correcto porque todo nos aporta experiencia y todo nos lleva a nuestro propósito de vida, que es la evolución. Pero sí hay un propósito común a todos nosotros, que es la experiencia, pero también hay un propósito individual de cada uno de nosotros, que es el que hemos elegido como alma experimentar ese propósito individual. Todos experimentamos y buscamos integrarnos completamente y acercarnos al amor al amor y la unidad, que es el lugar de donde partimos. Entonces todas nuestras experiencias vienen a nosotros para completarnos y para poder experimentarlas desde el amor y la unidad. Pero esto es bastante difícil, por eso suponen retos para nosotros, ¿no? Porque realmente lo que se trata, nuestro propósito fundamental, es esa evolución y regresar al lugar de donde partimos, que es el amor y la unidad. Por tanto, se nos presentan experiencias en nuestra vida que nos van a retar y nos van a suponer ese reto para poder experimentarlas desde ese lugar de amor y unidad, ¿no? También este amor y unidad no tiene que ver con no poner límites a las situaciones o a las personas que estén implícitas en esas situaciones, sino vivirlas desde el amor. Ese es el reto que consiste el propósito, ¿no? El propósito consiste en vivir esas experiencias desde el amor, desde la comprensión, pero también desde el amor hacia nosotros mismos y saber poner límites, pero desde este amor, ¿no? Ese es el propósito que podríamos decir que es el propósito común a todos los seres humanos que estamos viviendo esta experiencia humana, ¿no? Pero también hay un propósito que es el propósito individual de la experiencia de cada uno de nosotros, que es aquel propósito evolutivo con el que encarnamos, ¿no? Entonces, hay personas que es importante para muchas personas, sí que es importante para nosotros conocer cuál es ese propósito, pero también nos resulta bastante importante porque tenemos una contribución para los demás, porque nuestro propósito de vida implica contribución para otros. Por eso muchos de nosotros nos preguntamos cuál es ese propósito, nos estamos interesados en conocerlo, ¿no? Pero porque es un llamado del alma. Realmente nuestra alma, su propósito está relacionado con la contribución para los demás, entonces ese es el llamado del alma y eso es lo que nos lleva a querer conocerlo, ¿no? Porque hay una contribución para los demás.
pero no todas las personas tienen este llamado y por eso no significa que no tengan un propósito de vida y no significa que el propósito de una persona sea mejor que el propósito de otra persona. Simplemente es porque, bueno, hay personas que cuando tienen ese llamado del alma y es una contribución para los demás, pues sí que, bueno, sí que necesitan quizá conocerlo o les llama más la atención conocerlo y descubrirlo, pero eso no significa que su propósito sea más importante que el propósito de otra persona que no tiene ese llamado, ¿no? Para todos venimos aquí a evolucionar, es el propósito común a todos nosotros, experimentar el amor y la unidad desde la experiencia humana y por tanto todos los propósitos son igual de importantes. También quiero hablaros del propósito de las experiencias que vivimos, ¿no? De las experiencias que nos suceden en nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es ese propósito de las experiencias? ¿No? Ese para qué nos sucede aquello que nos sucede. Bueno, siempre tenemos que buscar en todas las experiencias que vivimos, tenemos que buscar el para qué nos está sucediendo lo que nos está sucediendo, lo que le llamamos el regalo oculto de la experiencia, ¿no? Todo aquello, por muy desagradable que nos resulte, siempre tiene un propósito, siempre tiene un para qué, siempre tiene un regalo para nuestra evolución, ¿no? Ese es el propósito de la experiencia. Y todas esas suma de experiencias, suma de propósitos, nos están acercando a nuestro propósito de vida, ¿no? Que es ese propósito evolutivo que cada uno de nosotros elegimos vivir. Entonces, cada vez que nos sucede algo, tenemos que preguntarnos, bueno, pues cuál es ese propósito, para qué me está sucediendo lo que me está sucediendo, qué parte de mí me está mostrando aquello que me está sucediendo, esa persona o esa situación, qué parte de mí me está mostrando, ¿no? Porque como os hablaba al principio, el propósito común que de todos nosotros es integrarnos completamente, integrar esos fractales nuestros, esas piezas de nosotros y bueno, y desde ese lugar pues podernos convertir en un ser completo, ¿no? Entonces, por eso es importante reconocernos en cada una de las experiencias para poder integrar esa parte de nosotros que nos está mostrando la experiencia y así podernos completar y poder evolucionar, ¿no? Y poder bueno, pues llegar a un nivel superior de conciencia. Que es lo que sería el amor y la unidad, ¿no? Cuando nosotros ya somos capaces de vivir todo aquello que nos sucede desde el amor y la unidad, que no significa que le quitemos humanidad a lo que nos esté sucediendo, no significa que le quitemos emoción, pero sí que lo interpretemos desde ese amor y esa unidad, ya hemos elevado nuestra conciencia, ¿no? Y entonces ya estamos en otro nivel evolutivo, que es lo que nuestra alma está buscando, que es el propósito de nuestra experiencia. Bueno, aquí si tenéis alguna pregunta me podéis hacer las preguntas por aquí. También todas las circunstancias que suceden en nuestra vida, como os hablaba, nos acercan a nuestro propósito de vida. Entonces, todo aquello que está sucediendo y todas aquellas circunstancias en las cuales nacimos, ¿no? Entonces, nada es al azar, nada de lo que ocurre en nuestra vida es al azar, todo lo que ocurre para algo y ocurre por algo y todo aquello que decidimos experimentar sucede para acercarnos a ese propósito y a esa evolución. Entonces, desde el lugar que nacimos, desde el sistema social en el que nacimos, desde la familia en la que nacimos, sistema cultural, lo que, por ejemplo, minusvalías físicas o psíquicas, todo aquello que supuestamente parece que ha sido al azar, ¿no? Que ha sido al azar, bueno, que nací en esta familia o nací en esta cultura o nací con esta afección física o psicológica, pues no, nada es al azar, ¿no? Todo fue elegido por nosotros mismos y todo tiene un propósito, todo tiene un propósito evolutivo. Tú como alma elegiste esas circunstancias para tu propósito evolutivo, ¿no? Porque esas circunstancias iban a ser las circunstancias más propicias para cumplir tu propósito y tu evolución, ¿no? Y para evolucionar. Entonces también aquí tenemos que encontrar el propósito de toda nuestra vida, no solamente de lo que nos sucede, sino también de esas circunstancias que consideramos aleatorias y que realmente forman parte de nuestro propósito de vida y forman parte de nuestra evolución, la evolución del alma, el plan que nuestra alma eligió venir a experimentar. Mira, aquí tenemos una pregunta: ¿cómo aprendes a soltar y el aprender desde esa experiencia? Bueno, tenemos que ver la experiencia lo primero como un aprendizaje
y también tenemos que verla como una parte nuestra, ¿no? No ver las circunstancias como algo ajeno a nosotros, sino que aquello que sucede realmente nos está mostrando una parte de nosotros, ¿no? Entonces, desde ese lugar vamos a tener una comprensión mucho más amplia de aquello que nos está sucediendo. Y una vez que nosotros somos capaces de integrar esa parte en nosotros, de descubrir cómo esa situación me está mostrando una parte de mí e integro esa parte dentro de mí, soltar nos va a resultar mucho más fácil, ¿no? Soltar nos va a resultar, porque bueno, al final, una vez que comprendemos el aprendizaje, ya tampoco necesitamos retenerlo, ¿no? Cuando nosotros tendemos a retener algo es porque todavía no hemos sido capaces de ver el aprendizaje. Todavía no hemos sido capaces de descubrirnos en esa situación a nosotros mismos y de incorporar ese aprendizaje. Pero cuando tú ya eres capaz de reconocerte y integras ese aprendizaje en ti, ya no necesitas esa experiencia, ya eres capaz de soltarla. Entonces, simplemente, bueno, pues la dejas fluir y la sueltas, ¿no? El dejar ir, ¿no? Es simplemente una vez que tú ya te reconoces e integras esa parte de ti, no es necesaria que la sigas reteniendo. Esa es la respuesta, no sé si te quedó claro o bueno, podemos seguir aquí consultando si tenéis más preguntas. Entonces, bueno, qué importante es reconocer el para qué de todo lo que nos sucede, el propósito de todo lo que nos sucede, ¿no? Cómo todo aquello que sucede en nuestra vida nos lleva nos lleva a nuestro propósito de vida. Mira, por aquí se va incorporando Pérez, bienvenido Pérez. Y bueno, pues tenemos que encontrar ese vínculo, ¿no?, entre todas nuestras experiencias. Mira, aquí tenemos otra pregunta. El proceso de sanación, ¿cómo podemos empezar? Bueno, ¿cómo podemos empezar ese proceso de sanación? Bueno, lo primero, yo creo que reconociéndonos, el primer paso es reconocer que realmente ha llegado el momento de sanar, ¿no? Muchos de nosotros vamos como por fases, todos vamos por fases, ¿no? Entonces es el momento de la sanación, no todas las fases es el momento de la sanación. Entonces al principio, bueno, ese es el periodo de experiencias, de experimentar cosas diferentes, cosas nuevas. Luego hay un proceso de retiro. En todo el proceso evolutivo del alma es como y de sanación se suele cumplir estos pasos, ¿no? Es primero un proceso de experimentación y luego un proceso de retiro, lo que denominaríamos la noche oscura del alma, que le denominamos, que es un periodo que todas sentimos en alguna ocasión de nuestra vida o en varias, que necesitamos retirarnos a nuestro mundo interior y a menudo enfrentarnos a situaciones internas bastante duras, ¿no?, bastante fuertes, ¿no?, realmente enfrentarnos a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a aquello que nos ha sucedido en la vida. Y una vez que estamos en este lugar, ya podemos comenzar el proceso de sanación. Entonces, a menudo para ese proceso de sanación, podemos iniciarlo por nosotros mismos. Cuando es el momento, empiezan a llegar a nosotros los recursos. O sea, siempre sucede así. Cuando es tu momento, como se dice, cuando el alumno esté preparado, llega el maestro, ¿no? Pues cuando es tu momento de sanación, una vez que ya has conectado con tu mundo interior, y has hecho ese retiro, van a empezar a llegar a ti herramientas, personas, situaciones para que tú comiences tu sanación, ¿no? Porque dentro de ti ya se han ajustado las piezas y tu alma ya sabe que es el momento de sanar. Entonces van a empezar a llegar a ti herramientas desde libros, vídeos, personas, terapias, y es así como empieza. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso es reconocer el dolor también, ¿no? Reconocer que realmente nos sentimos heridos, realmente hemos sido heridos, pero no con ello mantenernos en el sufrimiento, que es muy distinto. El dolor y el sufrimiento es distinto. Todos hemos sentido dolor a lo largo de nuestra vida por diferentes circunstancias. El sufrimiento es cuando nosotros nos sentimos víctimas de las circunstancias y las alargamos en el tiempo y alargamos este sentimiento, entonces ya nos generamos por nosotros mismos sufrimiento. Pero no vamos ahí, no. Lo que vamos es al dolor, a reconocer que realmente, pues me siento herida, siento que a lo largo de mi vida, pues he acumulado dolor
por diferentes circunstancias, ¿no? Que en ese momento no tuve el tiempo o no tuve la oportunidad o no me sentí suficientemente fuerte para afrontarlas. Sin embargo, ese dolor se acumuló ahí y ahora sí estoy fuerte, sí estoy preparado para afrontar ese dolor. Pero desde la responsabilidad, siempre responsabilizándome de que todas las circunstancias que ocurrieron en mi vida realmente me mostraron una parte de mí. Nada sucedió al azar, todas las circunstancias de mi vida estuvieron predestinadas para este momento, para que yo me encuentre conmigo mismo, conmigo misma, para que yo sane y para que yo encuentre mi propósito, ¿no? Entonces realmente no ponernos en el lugar de víctima, sino ponernos en el lugar de creador, en el lugar de que yo creé mi vida, yo creé las circunstancias de mi vida para sanar y para despertar a mi propósito de vida. Entonces, desde este lugar ya podemos comenzar a reconocer ese dolor y comenzar a sanarlo. De hacernos cargo, creo que el primer paso es hacernos cargo de nuestro niño interior y de nuestra niña interior. Ese niño interior o esa niña interior que habita dentro de cada uno de nosotros y que se siente herido, que se siente vulnerable, que necesita amor, que necesita afecto. Y entonces que a menudo esta parte de nosotros la tenemos totalmente olvidada, la tenemos olvidada completamente, y es la parte que nos conecta con las emociones, que es nuestro arquetipo emocional y que está ahí para ser escuchada y para ser atendida. Entonces el primer paso para la sanación es, en lugar de ir a buscar fuera que nos den otros ese sostén emocional, reconocer ese dolor dentro de nosotros y comenzar a darnos ese sostén emocional a nosotros mismos. Si no somos capaces de hacerlo por nosotros mismos, buscar a alguna persona que nos acompañe en este proceso. A ver, el control, ¿cómo podemos aprender de él? Muchas gracias por aclarar nuestras dudas. Muchas gracias, Leonard. A ver, el control, ¿cómo podemos aprender de él? No sé si entiendo muy bien la pregunta, ahora si no me la aclaras. A ver, el control, ¿te refieres al control que ejercemos sobre las situaciones o al control emocional de nuestras propias emociones? Creo que te refieres más al control, cómo aprender de él. Creo que es el control emocional, creo que te refieres. Si no, ahora me lo aclaras. Bueno, voy a hablar de este tema y si no me aclaras cuál es tu duda. El control, no tenemos que ejercer ningún tipo de control. Eso para empezar. La vida no se trata de control, se trata de fluir, ¿no? Entonces, hemos aprendido, sí que es verdad, que nos han enseñado a controlarlo todo, pero esa forma de vida se acabó, ¿no? Esa forma de vida 2020 nos dio el paso de que la forma de controlar ya no forma parte ya se está acabando, ¿no? Antes creíamos que podíamos crear nuestra vida en base de un control, pensábamos que nosotros controlábamos nuestra vida. Y es todo lo contrario, ¿no? Creo que 2020 y muchos años atrás, pero principalmente 2020 nos mostró que no existe ningún tipo de control, que realmente no controlamos nada, sino que simplemente estamos aquí fluyendo con la vida, pero que sí que tenemos que confiar, ¿no? Porque sí que desde el punto de vista transpersonal no estamos solos en el mundo, todo lo contrario, estamos totalmente asistidos. Tenemos un alma que está más allá, tenemos un ser espiritual que nos protege, que nos guía en esta experiencia humana, ¿no? Que somos nosotros en otras dimensiones y que nos guía en esta experiencia humana, ¿no? Entonces, tenemos que confiar. En vez de controlar, vamos a confiar, vamos a soltar el control y vamos a confiar, ¿no? Que no depende de nosotros, que la vida y todo aquello no depende de nuestro control humano, sino que hay un plan, tenemos un protector que es nuestro ser que nos está protegiendo y que todo forma parte de un plan para nuestra mayor evolución. Entonces, mi consejo es que en lugar de querer controlar, soltemos el control ya definitivamente y confiemos y nos unamos al fluir con la vida, ¿no? Realmente el fluir. Ya la forma de crear no tiene que ver con el control, sino tiene que ver con fluir, ¿no? Es como también conectarnos con la vibración, ¿no?
Ahora ya cuando queramos crear algo en nuestra vida, ya no se trata de que crearlo a base de control o a base de esfuerzo, sino crearlo a base de alineación vibratoria, crearlo a base de subir nuestra vibración a la vibración de aquello que queremos crear, a la vibración de esos deseos que queremos manifestar. Uno de mis vídeos, de los que están aquí en IGTV, habló del deseo y de la manifestación de los deseos. Como el deseo se trata de que tú ajustes tu vibración al deseo que quieres manifestar, ¿no? Que en el universo cuántico todo ya está creado y se trata de que tú ajustes tu vibración a aquello que quieres manifestar. Entonces, esta es la forma nueva de crear ya no, y de vivir. Ya no se trata en el control, sino se trata en fluir y sobre todo confiar de que, bueno, de que hay un ser que nos asiste, que nos protege, más de uno, pero bueno, principalmente uno, que es nuestro ser superior o nuestro ser integral, que es aquel que sabe el propósito de todo aquello que nos está sucediendo y que realmente todo tiene un propósito de vida. Muchas gracias a ti, Leonard. Y bueno, no sé si tenéis más preguntas por aquí. Bueno, se trata todo de fluir con la vida, de confiar y de alinearnos, de la nueva vibración en la que estamos, de la que estamos ascendiendo, ¿no? Estamos pasando de una vibración 3D a una vibración 5D. Esta nueva vibración, por eso ya se están soltando tantos patrones, tanto sistema de creencias, tanto control, ya el control ya no funciona. En el nuevo sistema de pensamiento, en el nuevo sistema vibratorio, en la nueva realidad que estamos creando, ya el control no funciona. Y lo que se trata es de vivir en alegría y gozo y de crear, ¿no? Pero para vivir en este estado de alegría, gozo, crear, de amor y unidad que os hablaba al principio, tenemos que soltar todos aquellos condicionamientos que ya no nos sirven, tenemos que sanar, bueno, pues esos dolores que todavía están ahí, ese niño interior, esa niña interior, hay que sanar, hay que enfrentar todas esas situaciones, bueno, pues que quedaron escondidas, que no quedaron atendidas porque no tuvimos el tiempo o las herramientas o no era el momento. Pues es el momento ahora, el momento de la sanación y de la transformación es ahora, es el momento de enfrentar todo lo que está pendiente, de liberarlo, de sanarlo, de soltarlo, para ya poder fluir, ¿no? Poder fluir con lo nuevo, poder fluir y conectarnos con ese propósito de vida, sepamos o no cuál es, ¿no? Entonces, bueno, ese es el proceso que estamos inmersos todos ahora en este momento. Por eso tenemos síntomas, que yo le denomino los síntomas del despertar, que son esa frustración, ese vacío, esa tristeza. Son síntomas naturales que todos estamos viviendo en estos días y que forman parte de esta ascensión de vibración, de este cambio vibracional, y que tenemos que aceptar, no sumergirnos y dejarnos arrastrar por ellas, pero sí aceptarlas, aceptarlas como parte del proceso y atender aquello que se nos presente. Es muy importante ir atendiendo en este proceso todo aquello que se nos presente. Si se nos presenta en nuestra vida es porque necesita ser visto, necesita ser sanado, necesita ser trascendido, ¿no? Porque quizá a menudo se nos presenta una misma situación una y otra vez en nuestra vida, ¿no? Y con la misma persona o la misma situación o con personas distintas, pero porque eso forma parte de nuestro propósito evolutivo, ¿no? Superar esa situación forma parte de nuestro proceso evolutivo. Lo único que la evolución va en espiral, todo proceso evolutivo va en espiral, ¿no? Entonces, aunque regrese a nosotros una misma situación y pensemos que estamos otra vez en la misma situación, no estamos en el mismo punto, ¿no? Porque a veces nos puede pasar esto en nuestro proceso evolutivo, ¿no? Que vuelve una situación y pensamos que seguimos en el mismo punto desde donde partimos. Nunca estamos en el mismo punto desde donde partimos, siempre estamos evolucionando. Lo que pasa es que evolucionamos en espiral. Entonces, volvemos a esa situación, pero desde un lugar diferente, desde un lugar un poco más elevado, desde una perspectiva un poco más integral, ¿no? Y entonces la vida nos va repitiendo las mismas situaciones
para que seamos capaces de verlas una vez más desde una visión más integral, de una visión más amorosa y poco a poco podamos ir superándola y podamos ir integrando en nosotros aquello que nos está mostrando la situación, ¿no? Hasta que llega el día que ya la podemos trascender completamente. Entonces ese es el proceso en el que estamos todos inmersos en este momento. Bueno, no sé si tenéis más preguntas, más comentarios, qué os parece las ideas, cómo resuenan, si os resuenan, no os resuenan, no sé, todo lo que os despierta en vosotros también, ¿no? Lo que despierta en vosotros, bueno, ciertos términos, no sé si los habéis escuchado o no, como el propósito de vida o el plan de tu alma. La lección se repite para aprender de ella y tomar otras decisiones. Totalmente cierto. Para abordarla desde otro punto. No, fíjate, no tiene tanto que ver con las decisiones, sino con el lugar de donde la abordas. Puedes tomar la misma decisión, pero es totalmente diferente si la abordas desde el amor a si la abordas desde el miedo. Muchas gracias, Angie. Dice, genial, me resuena mucho. Muchas gracias, Angie. Genial. Bueno, pues como os decía, ¿no? Que no tiene que ver tanto con la decisión, sino como el lugar de donde tú abordas la situación. Si tú abordas la situación desde el amor, aunque tomes la misma decisión de poner límites, vamos a suponer que vas a poner límites a una situación o a una persona, pero si tú lo haces desde el amor, todo cambia. Ese es el lugar evolutivo al que vamos, ¿no? El propósito general que tenemos todos, tomar aquello que nos sucede desde el amor y desde la unidad, ¿no? Volver al amor y la unidad desde donde partimos. Ese es el propósito común a todos nosotros, la experiencia y vivir esa experiencia desde el amor y desde la unidad. Entonces, si tú tomas esa misma experiencia desde el amor y la unidad, aunque tomes la misma decisión, ya estás evolucionando y ya estás trascendiendo. Sin embargo, si tú tomas decisiones distintas, pero siempre desde el mismo lugar del miedo, ¿no? Porque solo hay dos emociones básicas. Bueno, si vamos a la inteligencia emocional hay 6 emociones, pero vamos a sentimientos, no son emociones, son sentimientos. Hay 2 sentimientos que serían el amor y el miedo, ¿no? Son como los sentimientos básicos. La polaridad, ¿no? Porque el universo se mueve en polaridad. El amor o el miedo, ¿no? Y entre medias hay muchos estados hay muchos sentimientos, no emociones, sentimientos, son diferentes los sentimientos a las emociones. Entonces podríamos decir que hay 2 sentimientos, que sería, en polaridad sería el amor o el miedo, y en medio hay muchos, ¿no? Entonces es totalmente diferente si tú abordas una situación desde el amor o si la abordas desde el miedo. Puedes tomar diferentes decisiones en tu vida, pero si el estado desde donde lo tomas no es amor, ni se acerca al amor, es la misma lugar. Lo único que estás tomando caminos distintos, pero desde el mismo lugar. Entonces te va a llevar al mismo lugar. Porque lo que se trata no es tanto de lo que vivimos, sino de cómo lo vivimos. Lo que más se trata, lo que se trata el propósito de experiencia es de cómo vivimos aquello que nos sucede, no tanto de lo que nos sucede, sino cómo interpretamos y cómo afrontamos aquello que nos sucede, ¿no? Entonces ahí radica la diferencia. La diferencia radica en el modo en que afrontamos aquello que nos está sucediendo, desde qué lugar, como os decía, amor o miedo, y en medio muchos rangos de sentimientos, desde qué lugar estamos afrontando aquello que nos está sucediendo. Bueno, esto no es bueno, es fácil, pero bueno, quizá no sé si resulta para vosotros sencillo de comprender lo que os estoy explicando. Bueno, estoy encantada de que me dejéis todos vuestros comentarios si os resulta fácil de entender lo que os estoy explicando, o tenéis dudas, o bueno, no resulta fácil de entender. Encantada de que me dejéis aquí todas vuestras respuestas. Bueno, también quería dejaros un ejercicio el día de hoy, súper entendido, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Leonard. Pues sí, súper entendido. Pues me alegro muchísimo que te esté resonando y que lo estés percibiendo.
Cualquier duda que tengáis me podéis escribir aquí en los comentarios mientras dure el live, pero también si queréis escribirme por privado, cualquier duda, cualquier consulta que tengáis, y yo encantada de poderos ayudar y poderos ayudar en vuestro proceso evolutivo, en vuestro proceso de despertar, en vuestro proceso de encontrar el propósito, aquellos que estéis interesados en descubrir cuál es vuestro propósito. Y tengo un ejercicio para vosotros que son preguntas que os pueden ayudar a las personas que estén interesadas, que tengan esa inquietud, como hablaba al principio, esa inquietud de descubrir cuál es su propósito. No todas las personas tienen esta inquietud ni tienen por qué tenerla, y eso no significa que no tengan propósito. Pero bueno, para las personas que sí que tienen esta inquietud, bueno, pues tengo un ejercicio muy sencillo que está relacionado con unas preguntas, y responder a estas preguntas, a ver, y la respuesta común o que encaje con todas las preguntas te va a acercar a descubrir cuál es tu propósito de vida. Bueno, la primera pregunta es preguntarte en qué eres bueno, ¿vale? ¿En qué es aquello que tú eres bueno? ¿Cuáles son tus dones y habilidades naturales? Aquello que te nace de manera natural, aquello que fluye en ti de manera natural, ¿no? Entonces, ¿en qué eres buena, no? Entonces, os sugiero que hagáis un listado con todas aquellas habilidades, todo aquello en lo que sois buenos, ¿no? Aquellos dones, aquellos talentos en los que sois buenos. Una vez que habéis realizado este listado con todas las habilidades, todos los dones que tenéis en diferentes áreas de vuestra vida, vais a haceros otra pregunta. ¿Qué es aquello que me apasiona hacer, ¿no? Que realmente aquello que estaría todo el día haciendo aunque no me pagaran por ello. ¿Vale? Aquello que me apasiona, ¿cuál es mi pasión, ¿no? Aquello que me encanta hacer, ¿no? Entonces vamos a escribir todo aquello que me gusta hacer, que me apasiona y que haría todo el día, y no me importaría que no tiene nada que ver con que me paguen o no, sino que me apasiona hacer, ¿no? Una vez que hemos hecho este listado, vamos a hacer otra pregunta, que va a ser ¿qué es lo que la gente busca de mí? ¿No? ¿Qué es lo que la gente está buscando de mí? ¿Por qué la gente me busca? Siempre todos tenemos algo y la gente nos busca por algo, siempre. Una escucha activa, puede ser que seas muy bueno escuchando y la gente te busca para que le escuches, o para que resuelvas, les des ese consejo que solamente tú puedes darle. Entonces, ¿en qué eres bueno, no? ¿Cuál es y aquello que eres bueno y la gente sabe que eres bueno y te busca por ello? O a lo mejor puede ser motivacional, la gente siempre te busca para que tú les motives, en ese momento que se sienten más bajos, o eres bueno haciendo pan, o eres bueno, no sé, todo aquello que la gente te busca, no solamente que tú eres bueno, porque eso lo hemos hecho en la primera pregunta, sino que además la gente te busca para que tú les ayudes a eso, ¿no? Entonces haces el listado con todo aquello que la gente te busca para que tú les ayudes con eso. Y la cuarta pregunta sería, en este momento de la humanidad, ¿cuál podría ser mi contribución para el mundo? En este momento de la humanidad, ¿qué es lo que el mundo busca de mí, ¿no? Porque a menudo nos estamos preguntando qué es lo que yo busco del mundo, qué es aquello que el mundo me tiene que dar a mí, qué es aquello que los demás me tienen que dar a mí, pero ¿qué es lo que el mundo espera de mí, ¿no? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es eso que el mundo espera de mí, ¿no? Esta pregunta es un poco más trascendental. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en este momento de mi vida para ayudar a mejorar el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que el mundo espera de mí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer en este momento para que el mundo sea un lugar mejor? Bueno, y la unión de todas estas preguntas te va a acercar a tu propósito de vida. Puedes a través de todo lo que tienen en común estas preguntas, ¿no? Sería lo que es el Ikigai. Si unimos todas estas preguntas, está en círculos, y la que es en el centro, el círculo del medio, que es lo que es el denominador común de las respuestas de las 4 preguntas,
sería lo que es tu propósito de vida, o por lo menos te acerca a descubrir tu propósito de vida, ¿no? Bueno, os animo a que todos hagáis este ejercicio, todos aquellos que tengáis el interés en conocer cuál es vuestro propósito, que tengáis esa inquietud. Y bueno, con la respuesta a todas estas preguntas y el denominador común de estas preguntas os puede acercar a cuál es vuestro propósito y cuál es vuestra contribución para el mundo. Bueno, no sé si tenéis por aquí más preguntas acerca del ejercicio o acerca de la exposición, de lo que os he estado exponiendo hoy, del propósito de vida, del propósito de la experiencia, del para qué nos sucede aquello que nos sucede. Bueno, si no hay más preguntas, de todas maneras sabéis que tenéis tenéis mi canal directo para hacerme preguntas si queréis hacerme por privado acerca tanto del ejercicio como todo lo que hemos hablado, y estoy encantada de poderos ayudar. Y bueno, si no tenéis más preguntas, pues nada, ya me voy a despedir. Espero que os haya gustado mucho el tema de hoy, que os haya ayudado, que os haga reflexionar. Bueno, mira, aquí me dicen un crack. Bueno, muchísimas gracias, psicólogos clínicos, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por vuestras valoraciones, porque me ayudan mucho. Por eso os invito siempre a que me comentéis, a que me hagáis vuestras preguntas, a vuestras reflexiones, porque me ayudan mucho a crecer, a mejorar. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Pérez, muchas gracias a ti, muchas gracias. Bueno, nada, me despido de vosotros. Muchísimas gracias por haber asistido hoy al live. Los que os habéis incorporado tarde, sabéis que se queda grabado en IGTV. Mira, aquí me dicen buenas tardes, bueno, caminando hacia adentro, buenas tardes. Ya vamos a terminar el live de hoy, pero bueno, que sabéis que lo grabo, se queda grabado en IGTV para los que os habéis incorporado más tarde o para los que os incorporéis cuando vosotros queráis, y podéis verlo y bueno, y hacerme vuestros comentarios por privado y vuestras sugerencias y todas aquellas dudas que tengáis. Bueno, os animo a practicar el ejercicio para descubrir vuestro propósito y para acercaros a vuestro propósito de vida. Bueno, muchísimas gracias.